Mi pareja me acusó de ser infiel y montó una escena delante de nuestros amigos. Me fui humillada y confundida. Días después, me enteré de que todo fue un plan para que él pudo quedar como la víctima y así ocultar que me había estado engañando desde hace meses. Hace apenas unas horas, lo que debería haber sido una cena divertida y relajada para celebrar el cumpleaños de Sofía, una de mis mejores amigas de toda la vida, se convirtió en la humillación más grande que he experimentado. Alex, mi novio de 6 años, y yo llegamos un poco tarde, porque él se puso a buscar las llaves del coche por todos lados en el último minuto. Algo que ahora me parece una tontería pero que en ese momento me molestó por el retraso. La verdad es que todo iba de maravilla, risas por aquí, chistes por allá, los brindis de siempre con vino Peleón que Sofía siempre compra porque dice que es orgánico y tiene alma. La típica atmósfera de camaradería que se genera cuando te juntas con la gente que quieres. Estábamos en medio de una conversación animada sobre los planes de vacaciones de verano de Laura y su marido, Carlos, cuando de repente, sin venir a cuento, Alex se puso de pie en medio de la mesa, con la cara más roja que un tomate maduro, y soltó un grito que me dejó helada. ¿Crees que no sé lo que has estado haciendo, con ese idiota de tu compañero de trabajo, Daniel? Mi mundo, el que creía conocer, se detuvo en seco en ese preciso instante. Las risas murieron, la música del restaurante parecía haberse desvanecido y el ruido de fondo se convirtió en un silencio sepulcral. No entendía una jodida palabra de lo que estaba pasando. Mis amigos, que un segundo antes estaban tan contentos, se quedaron con las copas a medio levantar, algunos mirándome con una mezcla de pena y desconcierto. Otros con esa incómoda y mórbida curiosidad que te hace sentir como un bicho raro bajo el microscopio. Intenté balbucear algo, cualquier cosa que pudiera defenderme de esa acusación absurda, pero Alex no me dio ni un puto segundo para reaccionar. Empezó a soltar una serie de acusaciones sin pies ni cabeza, cada una más ridícula que la anterior, que me había visto con mi compañero de trabajo en mi coche, que había recibido mensajes sospechosos en mi teléfono, que lo había estado engañando por meses, que era una puta mentirosa. Era una locura total, una puta obra de teatro barata, pero con un dramatismo exagerado. Llevo 6 años con Alex, 6 jodidos años de una relación que siempre creí sólida, donde nunca, jamás, le he dado el más mínimo motivo para dudar de mi fidelidad. Además, mi compañero de trabajo, Daniel, es gay y está felizmente casado. De hecho, lo invité a la boda de mi prima hace 2 años, donde Alex estuvo presente y hasta bailó con él. ¿Qué es mi puto amigo, por el amor de Dios? La vergüenza me estaba quemando la cara, sentía el calor subiendo por mi cuello hasta las orejas. Alex seguía con su show, haciendo la víctima, diciendo que estaba destrozado, que le había roto el corazón, que no podía creer la traición. Mis amigos, en su intento por ser serviciales y calmar la situación, intentaron tranquilizarlo, pero él estaba completamente fuera de sí, o al menos eso era lo que parecía con su actuación barata. En ese momento, sentí un nudo en la garganta tan grande que me impedía respirar. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, nublándome la vista. No pude soportarlo más. Me levanté de la silla, el corazón golpeándome el pecho como un tambor desbocado, y salí de ahí sin decir una sola palabra más, ni una puta justificación, ni un solo lamento. Lo último que alcancé a escuchar mientras me alejaba, con la poca dignidad que me quedaba, fue a Alex pidiéndoles disculpas a todos por mi comportamiento, como si yo fuera la desquiciada, la que había montado el numerito. Llegué a casa en un estado de shock, llorando sin consuelo en el asiento trasero del taxi. Las lágrimas me caían por la cara sin parar, empapando mi ropa. Él no volvió a casa. Me ha mandado un par de mensajes patéticos desde entonces, diciendo que no puede creer lo que le hice y que necesita espacio. ¿Espacio? Yo soy la que debería necesitar puto espacio después de esta mierda. Llevo horas dando vueltas en la cama, sin poder pegar ojo. Cada vez que cierro los ojos, veo la cara de Alex distorsionada por la furia, escucho sus acusaciones sin sentido. Me siento usada, humillada hasta la médula, traicionada de una forma tan retorcida que ni siquiera puedo procesarlo. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Por qué hizo esto? Es el hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida, y ahora no es más que un puto extraño que me ha destrozado. Actualización 1.
Han pasado exactamente 2 semanas desde esa noche infernal en el restaurante, y juro por lo más sagrado que han sido los 14 días más largos, angustiosos y confusos de toda mi existencia. No había regresado a mi apartamento, no podía siquiera pensar en ver la cara de Alex, mucho menos en respirar el mismo aire que él. Los primeros días después del incidente me quedé en casa de mi amiga Laura. Su apartamento se convirtió en mi santuario improvisado, un refugio seguro donde podía llorar a mis anchas, desahogarme sin sentirme juzgada y, sobre todo, intentar procesar la avalancha de emociones que me estaban ahogando. Mis amigos, esos que estuvieron en la cena, estaban genuinamente preocupados. La mayoría me envió mensajes de texto o me llamó para ver cómo estaba. Algunos, para ser completamente honestos, parecían haberle dado el beneficio de la duda a Alex al principio, quizás por la forma en que montó su patético espectáculo de víctima destrozada. Pero Laura, ella siempre fue mi roca incondicional, la que no dudó ni un segundo de mi palabra. Desde el primer momento, apenas le conté lo que había pasado entre sollozos, me miró con una expresión de pura indignación y me dijo con una voz firme que no admitía réplicas: «Ese cabrón te está escondiendo algo. Te lo juro. Ningún hombre en su sano juicio hace algo así si no tiene la cola bien pisada». Y vaya si tenía razón la muy puta. La semana pasada, mientras intentaba volver a una especie de normalidad, me senté en la mesa de la cocina de Laura con mi laptop, dispuesta a poner al día mis finanzas. Revisar el buzón y pagar algunas facturas que ya se me habían acumulado. Era una tarea mundana, algo que siempre hago sin pensar, pero esta vez, mientras revisaba mi cuenta bancaria en línea, me encontré con varios cargos que no me cuadraban para nada. Eran pagos a un hotel boutique, uno que quedaba como a 1 hora y media de la ciudad, en las afueras, un lugar al que nunca habíamos ido ni siquiera mencionado. También había compras en una joyería que definitivamente no era la que solíamos visitar juntos, y varias cenas en restaurantes carísimos que jamás habíamos pisado en pareja. No eran sumas exorbitantes que gritaran de despilfarro, pero eran lo suficientemente significativas y frecuentes como para encender una puta alarma en mi cabeza. Al principio, mi cerebro, intentando protegerme de la verdad, quiso convencerse de que quizás era un error del banco, que se habían equivocado de cuenta. O incluso que Alex había estado haciendo compras de algún regalo sorpresa para mí y no quería que lo supiera. Pero esa última idea se desvaneció tan rápido como llegó. Luego, una serie de recuerdos incómodos empezaron a bombardearme. Recordé que Alex había estado actuando de una manera muy extraña últimamente, siempre pegado al teléfono como si esperara una llamada crucial, desapareciendo de la casa con una frecuencia inusual. Siempre con la excusa de que tenía mucho trabajo o reuniones importantes fuera de la oficina. Incluso recordé una noche en la que supuestamente se fue a una conferencia de ventas en otra ciudad, y ahora me doy cuenta de que coincidía con uno de los cargos del hotel. Mi estómago se revolvió, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. De repente, todo empezó a cobrar un sentido jodidamente macabro. ¿Y si Alex no estaba simplemente enloqueciendo, ni había tenido un brote psicótico impulsivo esa noche en la cena, sino que en realidad estaba intentando cubrir sus propias huellas? ¿Y si toda esa escena de humillación pública, esa falsa acusación, hubiera sido una cortina de humo, una táctica desesperada para desviar la atención de su propia mierda? La idea me dio escalofríos. Necesitaba confirmar mis sospechas, no podía vivir con esa incertidumbre. Lo primero que hice fue llamar a Daniel, mi compañero de trabajo. Él también estaba confundido y, comprensiblemente, bastante enojado por las mentiras que Alex había soltado sobre él. Le conté mis sospechas, los cargos extraños en la cuenta, los hoteles. Daniel, siendo el gran amigo que siempre ha sido, me escuchó pacientemente y, sin dudarlo un segundo, se ofreció a ayudarme a investigar. Me dijo que un amigo suyo trabajaba en una compañía de investigación privada y que podría darnos una mano para verificar los movimientos. Después de hablar con Daniel, también me puse en contacto con un par de amigos cercanos que habían estado en la cena de Sofía. Quería saber si había notado algo raro de Alex antes de esa noche. Y resulta que sí. Sofía me dijo que Alex había estado tirando indirectas sobre mis secretos con ella y Laura días antes del incidente, como si estuviera preparando el terreno, abonando el campo para su gran actuación. Para que la gente creyera su mierda cuando la soltara. Laura confirmó lo mismo, que Alex le había preguntado de forma casual si yo había estado actuando rara o demasiado distante.
La pieza del rompecabezas empezó a encajar de una manera jodidamente fea y dolorosa, pero al mismo tiempo, sentí una chispa de rabia fría. Esto no era una casualidad, ni un malentendido. Esto era una manipulación planeada, una traición calculada y una humillación deliberada. Y yo no iba a dejar que se saliera con la suya. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que aquella cena se convirtió en mi peor pesadilla, un mes en el que cada día se ha sentido como una lucha constante entre la rabia y el deseo de entender la magnitud de la traición. La confirmación de mis sospechas, esa que temía, pero al mismo tiempo ansiaba para ponerle un nombre a este infierno, llegó y, para mi desgracia, fue mucho peor de lo que mi mente ya estaba imaginando. Recordé lo que Daniel me había dicho sobre su amigo que trabajaba en una agencia de detectives privados. Era un riesgo, sí, pero ya estaba tan jodidamente desesperada que no me importaba. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que Alex no pudiera desmentir con sus manipulaciones baratas. Así que, con un nudo en el estómago, le pedí a Daniel que hiciera la conexión. Él, con su usual eficiencia, me puso en contacto con un tipo llamado Ricardo, un detective con más años que Matusalén en el negocio, pero con una reputación impecable. Ricardo, un hombre de pocas palabras, pero de mirada sagaz, me explicó lo que necesitaba y en cuestión de días, las piezas de ese rompecabezas tóxico empezaron a encajar de una manera que me revolvió las entrañas. Gracias a la discreta pero efectiva investigación de Ricardo y su equipo, logramos conseguir los registros de un par de entradas a esos hoteles boutique que figuraban en los extractos bancarios. Y, ¿adivinen qué? Mi estómago se contrajo con fuerza al ver las imágenes, pero al mismo tiempo sentí una mezcla de asco y de una extraña satisfacción por tener la verdad en mis manos. Alex no estaba solo en esas escapadas románticas. Tenía una puta amante, una mujer llamada Valeria, que trabajaba en su misma empresa. Las pruebas eran innegables, tan claras como el agua turbia de mi dolor. En las fotos de seguridad del hotel, se veía a Valeria entrando con él, riéndose, besándose en los vestíbulos como si fueran dos adolescentes enamorados, ajenos al mundo y, sobre todo, ajenos a mi existencia. No eran fotos borrosas o dudosas, eran imágenes nítidas, irrefutables. También conseguimos registros de llamadas y mensajes de texto entre ellos que confirmaban la relación, conversaciones que se extendían por meses, incluso antes de que Alex empezara a actuar de forma extraña. Mi corazón, que ya estaba hecho pedazos, se rompió aún más al ver la evidencia de esa doble vida, de esas mentiras cuidadosamente tejidas a mis espaldas. Pero a la par del dolor, una furia helada, una rabia volcánica, comenzó a gestarse dentro de mí. No era solo la infidelidad lo que me estaba carcomiendo, no era solo el hecho de que me hubiera engañado. Era la manipulación, la humillación pública, la forma tan cobarde y retorcida en que me hizo dudar de mi propia cordura, de mi propia realidad. Llevaba meses, putos meses, engañándome, viviendo una vida paralela, gastando nuestro dinero en esa zorra y luego, para rematar su descaro, tiene la puta desfachatez de culparme a mí, de montar un show para quedar como la víctima. ¿Qué es un puto psicópata narcisista? Mis amigos, en cuanto les mostré las pruebas, quedaron tan asqueados como yo. Sofía se sentía terrible, me dijo con lágrimas en los ojos que se sentía una estúpida por haberle creído a Alex, aunque fuera por un segundo. Ella y Laura han sido mi soporte, mi roca, mi escudo en estos momentos tan difíciles. Me mudé de regreso a mi apartamento hace unos días, apenas unas horas después de tener la confirmación de la infidelidad. Alex no ha regresado a vivir aquí desde aquella noche en el restaurante y, para mi sorpresa, ha estado llamando y enviando mensajes con una insistencia patética, pidiendo otra oportunidad para hablar y que aclaremos las cosas. Pero mi respuesta es un rotundo y enfático ni cagando. No voy a caer de nuevo en sus redes, no le voy a dar el gusto de verme vulnerable. Él no merece ni un segundo más de mi tiempo ni de mi dolor. La partida ha cambiado, y ahora tengo todas las cartas en mi mano. Actualización 3. Los últimos 2 meses han sido un torbellino de emociones, desde la rabia pura hasta una determinación fría como el hielo. No iba a permitir que Alex se saliera con la suya, que su cobardía y su manipulación quedaran impunes. La idea de confrontarlo en privado, de darle una discusión a solas donde pudiera intentar sus patéticas tácticas de manipulación de nuevo, me revolvía el estómago. No, esto tenía que ser público,
tan público como él hizo su mierda conmigo. Quería que probara su propia medicina, que sintiera en carne propia la humillación que me hizo pasar. Así que, con la ayuda invaluable de Laura y Sofía, hemos estado planeando esto con una meticulosidad que rozaría lo obsesivo si no fuera porque la causa lo ameritaba. Ellas, mis guerreras, se encargaron de cada detalle, de cada coartada, de cada estrategia para asegurar que mi venganza fuera, como dicen por ahí, un plato que se sirve frío y con todas las putas pruebas sobre la mesa. Hace apenas unos días, mi teléfono vibró con un mensaje de Alex. Decía que quería hablar sobre nuestro futuro, que sentía que estábamos hechos el uno para el otro y que me extrañaba muchísimo. La hipocresía en esas palabras me dio asco, pero al mismo tiempo, encendió la chispa que necesitaba para el siguiente paso de mi plan. Le respondí con una calma fingida, diciéndole que sí, que por supuesto, que le daría la oportunidad de explicarse, de que me contara su versión de los hechos. Le propuse que nos encontráramos en su restaurante favorito, ese lugar al que siempre íbamos a celebrar nuestros aniversarios, ese sitio lleno de gente donde nos conocían, donde los camareros nos saludaban por nuestro nombre. Quería que se sintiera seguro, confiado, justo antes de que su mundo se viniera abajo. Él, por supuesto, aceptó encantado, probablemente pensando que yo estaba débil y a punto de volver a sus brazos, lo cual me hizo soltar una risa amarga. ¡Qué ingenuo! ¡Qué estúpido! Anoche fue la noche, la culminación de semanas de planificación y contención. Me vestí impecable, elegí un atuendo que me hiciera sentir poderosa, radiante, como si fuera a una cita normal, sin una pizca de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Llevaba un sobre discreto en mi bolso, un sobre que contenía la verdad desnuda y brutal. Cuando lo vi entrar en el restaurante, mi estómago se apretó con fuerza, una mezcla de nervios y anticipación, pero logré mantener una expresión neutral en mi rostro. Una máscara de serenidad que no dejaba ver la batalla campal que se libraba dentro de mí. Él llegó con esa sonrisa de lo siento, pero no lo suficiente, esa que siempre usaba cuando quería salirse con la suya después de alguna de sus estupideces, intentando tomar mi mano. Me hice la digna, la mujer dolida pero dispuesta a escuchar, la que quería entender su supuesta explicación. Hablamos de trivialidades por un rato, él intentando justificar su ataque público con estrés, con el miedo inmenso a perderme y con la presión del trabajo. Qué patético sonaba todo, que vacía sus palabras cuando yo ya conocía su sucia verdad. En ese momento, mientras el restaurante estaba en su punto máximo de aforo, con el murmullo de las conversaciones llenando el ambiente y un par de conocidos nuestros pasando por la mesa de al lado, supe que era el momento. Saqué el sobre de mi bolso, con un movimiento que esperaba fuera lo más casual posible. Alex, le dije, con una voz tranquila que apenas reconocía como mía, una voz que no delataba el volcán en erupción que sentía por dentro, necesitamos ser honestos el uno con el otro. Hay algo que quiero que veas, algo que no podemos ignorar si de verdad queremos hablar de nuestro futuro. Abrí el sobre lentamente, deleitándome en cada segundo, y deslicé las fotos de él y Valeria en el hotel sobre la mesa, junto con los extractos bancarios que había resaltado con un marcador para que no hubiera dudas. Su cara pasó de una arrogancia cínica a un puro terror en cuestión de segundos. Su mandíbula se cayó, sus ojos se le pusieron como platos, y el color abandonó su rostro de una manera tan dramática que casi me doy la vuelta para asegurarme de que no se desmayara. La partida acababa de empezar, y yo tenía todas las fichas. Actualización 4. La escena que se desarrolló a continuación fue, sin exagerar, una de las cosas más jodidamente épicas que he presenciado en mi vida, y cada segundo de ella fue una dulce, dulce venganza. Alex, al ver las fotos y los extractos bancarios sobre la mesa, se puso lívido. Su cara se transformó de terror a una furia descontrolada, una rabia contenida que no sabía cómo manejar. Empezó a balbucear, a soltar incoherencias, y sus manos temblaban mientras intentaba, de forma torpe y desesperada, coger las fotos de la mesa para esconderlas. ¿Qué mierda es esta? De esto es un montaje. Me estás tendiendo una trampa, gritaba en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que la gente de las mesas cercanas empezara a mirarnos. Pero ya era demasiado tarde. La semilla del caos ya estaba sembrada. Varias personas a nuestro alrededor, incluyendo los conocidos que pasaban y que se habían detenido a curiosear al ver el alboroto, ya habían visto las pruebas. La gente empezó a cuchichear,
los murmullos se extendían como un reguero de pólvora por el salón del restaurante. Una de las camareras, una chica que nos conocía de nuestras visitas frecuentes y que incluso nos había felicitado en varios aniversarios, se acercó a nuestra mesa con una expresión de preocupación genuina, preguntándonos si todo estaba bien. Alex estaba tan jodidamente desesperado que, en un intento patético por desviar la atención, intentó culparme de nuevo, diciendo que yo era la obsesiva, la loca, la que estaba armando un escándalo sin motivo. Su voz se elevaba con cada palabra, su actuación era ridícula, pero en ese momento, nadie le creía ni una puta palabra. La gente ya había visto lo que tenía sobre la mesa. Me levanté de la silla con una lentitud deliberada, cada movimiento calculado, manteniendo la calma que me había prometido a mí misma. Mi voz, cuando la solté, fue clara y fuerte, lo suficientemente audible para que varias mesas a la redonda la escucharan con nitidez. No, Alex, le dije, mirando directamente a sus ojos inyectados en sangre, la obsesiva no soy yo. Tú eres el que montó una escena pública hace unas semanas, acusándome falsamente de infidelidad delante de todos nuestros amigos, ¿recuerdas? Cuando en realidad, eras tú el que me estaba engañando con esta mujer por meses. Hice una pausa, saboreando el momento. Y no solo eso, usaste mi nombre, mi reputación, para encubrir tus putas mentiras. ¿Verdad, Valeria? En ese preciso instante, como si fuera una señal ensayada a la perfección, Laura, Sofía y Daniel, que estaban sentados estratégicamente en una mesa discreta al otro lado del restaurante, se levantaron al unísono. Y para el golpe final, la cereza del pastel, Valeria, la puta amante, estaba sentada con ellos. Alex se giró bruscamente al escuchar mi pregunta, y la vio. No la había visto antes, y su cara de sorpresa fue aún más satisfactoria. La traición en su mirada, al ver a Valeria con mis amigos, era tan palpable que casi se podía tocar, como si se hubiese comido su propio vómito. La gente en el restaurante ya no solo cuchicheaba, estaban abiertamente mirando, señalando y comentando el escándalo. La humillación en el rostro de Alex, la rabia, la desesperación, fue algo que se quedará grabado en mi memoria para siempre, y fue más dulce que el mejor postre que jamás haya probado. Fue el sabor de la justicia. Con la cabeza en alto, sin una sola lágrima, me di la vuelta, recogí mis cosas de la mesa con calma, como si nada extraordinario hubiera sucedido, y salí del restaurante junto a Laura, Sofía y Daniel. Dejé a Alex solo, en medio de su propio caos, con su reputación hecha añicos, expuesto y humillado frente a todos. La verdad, aunque tardó en salir, lo había alcanzado, y de la forma más pública y dolorosa posible para él. Actualización final. Han pasado ya 6 meses desde aquella noche en el restaurante, desde que la verdad de Alex salió a la luz de la forma más brutal y pública posible, y puedo decir, con una honestidad que me llena el alma, que la vida es, por fin, tranquila y jodidamente mejor. Los primeros días después del incidente fueron extraños, una mezcla de euforia por haberle dado su merecido y de un vacío emocional por la ruptura definitiva. Alex intentó contactarme un par de veces, mensajes de texto patéticos llenos de disculpas vacías y llamadas que, por supuesto, nunca contesté. Supe por amigos en común y por el omnipresente chismorreo que se extendió como la pólvora, que su reputación quedó hecha pedazos. Sus amigos y conocidos lo han evitado, la gente en su trabajo lo mira con recelo, y el estigma de ser el tipo que acusó a su novia de infidelidad para encubrir la suya propia le ha caído encima como una losa. Parece que la gente, a pesar de todo, no tolera a un tipo así de descarado y manipulador. De Valeria, la amante, solo sé que lo dejó. No tengo los detalles de su ruptura, ni me interesan, pero me imagino que ella no quería seguir atada a ese desastre que él había creado. Supe que la situación en la empresa de Alex y Valeria se volvió insostenible para ambos, y que ella, al menos, tuvo la decencia de alejarse de él. Yo, por mi parte, he estado trabajando en mí misma, en reconstruirme después de la demolición emocional que sufrí. Los primeros meses, la traición y la manipulación de Alex me pesaron mucho, así que decidí ir a terapia. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Hablar con un profesional me ha ayudado muchísimo a procesar el dolor, a entender que no fue mi culpa y a sanar las heridas profundas que él dejó. Mis amigos, Laura, Sofía y Daniel han sido un soporte increíble. Han estado ahí para todo,
para escucharme, para sacarme de casa cuando no tenía ganas de nada, para recordarme que valgo mucho más que la mierda que Alex me hizo creer. Hemos tenido noches de películas, cenas, y hasta un viaje improvisado de fin de semana a la playa que me ayudó a desconectar por completo. Me he enfocado en mi carrera, he tomado un par de cursos de desarrollo profesional que me han abierto nuevas puertas y me han dado una perspectiva diferente sobre mi futuro laboral. También he viajado un poco, pequeñas escapadas que me han permitido redescubrir mis hobbies y, más importante aún, redescubrirme a mí misma fuera de esa relación tóxica. He vuelto a pintar, a leer por puro placer, a hacer senderismo. Me siento libre, sin el peso de esa relación asfixiante que me estaba consumiendo. La venganza fue dulce, sí, no voy a mentir, ver la cara de Alex descompuesta por el terror y la humillación fue increíblemente satisfactorio. Pero la verdadera victoria, la que realmente importa y me llena de paz, es la tranquilidad que tengo ahora. Aprendí una lección invaluable y durísima. A veces, la mierda tiene que salir a la luz, explotar en tu cara de la manera más dolorosa, para que puedas verla con claridad, limpiarla de tu vida y, finalmente, seguir adelante. Y vaya si la sacamos a la luz. A veces, cuando recuerdo la cara de Alex en el restaurante, esa imagen grabada a fuego en mi mente, una pequeña sonrisa se me escapa. Fue una mierda pasar por todo eso, fue un infierno que me dejó cicatrices, pero al menos el hijo de puta tuvo lo que se merecía. Y yo, bueno, yo sigo mi vida, más fuerte, más sabia y con la convicción de que merezco mucho más de lo que él me ofrecía. Que se joda, él y sus putas mentiras. Yo estoy en paz.